Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Señor, gracias por tu maravillosa palabra. Ella es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el corazón, los huesos, los tuétanos. Discierne los pensamientos y cada intención del corazón. Y que esta palabra que has traído para tu iglesia, Señor, esta mañana y otros días, sea esa espada que penetre. Y que toda persona que la escuche no pueda soportar el poder de esa palabra, sino que sea quebrantado. Y todo corazón endurecido, y todo corazón, Señor, orgulloso, todo corazón, Señor, abatido, triste, cargado, cansado. Tu palabra, Señor, traiga bendición, paz, inspiración, esperanza. Todo corazón enfermo sea sano, todo corazón, Señor, está cautivo con demonios, sea libre por tu palabra. Porque tú dices: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que todo espíritu contrario a la palabra de Dios lo atamos y lo echamos fuera. Todo espíritu que trae dureza al corazón, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de engaño, lo sometemos al poder de la palabra de Dios. Y declaramos que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos existe. Y lo que hoy vemos fue creado de lo que no existía. Por eso tu palabra tiene el poder para transformar, el poder para recrear aún lo que no existe, pero también para quebrantar aquello que está impidiendo que lo que tú quieres hacer y crear ocurra en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vayan conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías. Capítulo número 44, versículo número 28. Y el 45 hasta el 7. Isaías, capítulo 44, verso 28. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién iba a decir eso? Ciro. Verso 45, capítulo 45, verso número 1. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? ¿A quién? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Verso 2. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. ¿A quién le dice Dios? ¿Con quién? Con Ciro.
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿A quién? A Ciro. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿A quién? Ese Rubén sabe mucho. A Ciro. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿A quién? Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Y una vez más, ¿qué dice? Aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy. Y usted puede seguir leyendo, pero también en el versículo 13 dice: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Usted puede seguir leyendo un poco más todo lo que dice el Señor con respecto a este hombre llamado Ciro. Ustedes dirán, bueno, pastor, pero usted empezó leyendo a Ageo, ¿por qué se nos fue para Isaías? Si nos va a hablar con respecto a la reconstrucción del templo según Ageo, ¿por qué se va para Isaías? ¿Y qué tiene que ver Isaías con esto? Ok. Sigamos leyendo. Segundo de Crónicas, por favor, el último capítulo. ¿A cuánto les encanta leer la Biblia? Gloria a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 17 en adelante. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. ¿Y qué dice ahí el texto 19? Díganlo duro. No los escucho. Eso, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Diga conmigo, Ciro. Ok, ya van entendiendo y van a entender más. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Verso 22.
Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de vosotros, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Ok? Ahora miremos el siguiente libro. ¿Cómo llama el siguiente libro que hay después de Segundo de Crónicas? Esdras. Miremos ese libro de Esdras en el primer capítulo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias ¿para qué? Para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. Paremos ahí, porque luego ustedes van a decir: pastor, usted ahí nos puso a leer Biblia y no nos predicó. Qué bueno un día de esto solamente en el culto leer solamente la Biblia y no predicar. Seguramente el Espíritu Santo tomaría esa palabra y haría cosas maravillosas. Usted dice: ¿y esta mezcolanza, pastor, qué es? Vamos de atrás hacia adelante. Siempre me encanta empezar de atrás hacia adelante. El profeta Isaías profetiza 650 años del nacimiento de Jesús. Y cuando el profeta Isaías escribe, o más bien profetiza para Judá, para Jerusalén, faltan algo así como unos 120, 140 años, siquiera, para que Ciro nazca. Segundo, faltaban más de 80 años para que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo a Babilonia. Entonces, comencemos a pensar primero en el Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios mira a su pueblo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y cuando Dios mira a su pueblo desde la eternidad hasta la eternidad, solamente hay un pensamiento en el corazón de Dios. Voy a ponerlo en estas palabras para tratar de desenredar todo lo que ya leímos. Usted tiene un collar de perlas, o más bien usted tiene una cantidad de perlas muy hermosas. Diferentes perlas, tamaños, colores, valores de diferentes tiempos. ¿Qué necesita usted para que esas perlas sean un collar? ¿Unirlas a través de qué? Yo las puedo unir, las meto en una botella, en un vaso, en una bolsa, y no son collar. ¿Cómo las une usted? ¿Cómo se convierte en un collar?
con una cuerda, con un hilo, lo que quiera, una cadena, lo que quiera. Entonces, esa cadena es la que le da conducción, dirección, visión, continuidad a esas perlas. Y usted podría tomar esas perlas y de acuerdo a la edad de haberla conseguido, años, de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo al valor, ponerlas en un orden, sea de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. De tal manera que cuando usted mira su collar dice, esta perla la conseguí allí, me costó tanto y es de tal edad. En un tiempo yo era coleccionista de estampillas y de monedas de muchos países y era un fascineroso en esto. Gasté demasiado dinero, pero seguramente mucho más del que usted pueda imaginar. Yo compraba estampillas muy antiguas, de un siglo, de 2 siglos, y que no estuvieran selladas, porque esa era la clave para hacer estampillas originales. E hice unos álbumes, y alcanzaron a ofrecerme hace más de 30, 40 años atrás, creo, casi que unos 3, 4, 5 millones por ese álbum. Aún lo tengo en la casa, ya no es un hobby mío, ni tema de las monedas, que también coleccioné mucho. Pero me encantaba poner las estampillas en el álbum de acuerdo a su historia, de acuerdo al país, de acuerdo al tiempo de que la estampilla fue diseñada. Y era, de verdad, para mí era algo muy especial, era el tema de las estampillas. Y cómo entendía la historia de muchos países por las estampillas de acuerdo al tiempo de que las estampillas salieron al público. Así le entendía un poquito de historia y de geopolítica desde esa época. Esto que les quiero enseñar tiene de alguna manera este sentido. Y como dije ahora, el collar no es collar sin la cuerda, sin el lacito, sin la piola, lo que usted quiera. Igual, el pueblo de Dios no es pueblo de Dios sin templo. Y se lo voy a decir de esta manera. Dios saca a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Ahí tiene una perla. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Que de él va a levantar un pueblo. Y que en él, ese pueblo, y a través de ese pueblo serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pueblo. Y en cada lugar donde Abraham llegaba, ¿qué hacía Abraham? Después de las promesas, un altar. Un lugar donde él ofrecía a Dios adoración y alabanza, donde ofrecía sacrificio, donde ofrecía su vida al Señor. Ustedes conocen la historia. El pueblo es formado, pero por causa del pecado, este pueblo lleva ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuántos años? 430 años aproximadamente. Mientras que el pueblo estuvo en Egipto, no hubo altar. Mientras que el pueblo estuvo en Egipto, no hubo adoración, no hubo sacrificio, no hubo expresión de comunión con Dios. Aunque conocían la Torá, aunque conocían las promesas que habían por generaciones Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, les habían enseñado. Dios envía a Moisés a Egipto para sacar a su pueblo. ¿Y cuál era el mensaje que Moisés tenía que entregarle a Faraón? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál era el mensaje? Deja ir 3 días de camino en el desierto a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Textualmente dice la palabra de Dios, para que me sirva. Y Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, y Dios le da a Moisés leyes, instrucciones, Dios le revela todo su plan a Moisés para ese pueblo, cómo Dios quiere que ese pueblo coma, se vista, viva,
familia, economía, en todo lo que nuestra Constitución, hago la aplicación, es para un individuo, es la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo. El pueblo de Israel no necesitaba nada más, ningún comentario, ningún otro escrito, nada más diferente a lo que Dios le entregó a Moisés. Y dentro de las instrucciones que Dios le da a Moisés, le dice: yo quiero habitar en medio de ustedes. Y para que eso ocurra, ¿qué le dice a Dios a Moisés que haga? Templo. Obviamente, en ese contexto y en ese tiempo no era el templo de Salomón, hablaremos enseguida sobre esto, sino tabernáculo. Y le da las medidas, le da los colores de las telas, le da el tema del arca del pacto, le da todas las instrucciones exactas cómo Moisés debía edificar un tabernáculo, que se le decía el tabernáculo portátil en el desierto, porque cada vez que llegaban a un lugar, ¿qué hacían los levitas? Armaban el tabernáculo. ¿Y qué ocurría en ese tabernáculo? Servían a Dios. Ya hablamos sobre eso. Se iban para otra parte, desarmaban el tabernáculo y los levitas debían cargarlo en sus hombros, solo los levitas. Y por muchos años, por muchos siglos, los hebreos tenían un tabernáculo donde Dios se manifestaba, donde ellos se reunían para escuchar la palabra, donde ellos adoraban, cantaban y celebraban al Señor. Y esa es la vida en comunidad del pueblo de Dios. Dios le dice a David que le construya tabernáculo y le entrega todas las riquezas, le entrega todas las medidas, le entrega todos los elementos, todo. Y cuando David va a construir templo, Dios le dice a David: no, mejor tú no, porque tú has derramado mucha sangre. Lo hará tu hijo, porque tu hijo será hombre de paz. Y todo lo que David preparó en oro, en plata, en joyas preciosas, en madera, en todo lo que David consiguió, se lo entregó ¿a quién? A Salomón. Y Salomón construyó el suntuoso templo, único en la historia de la humanidad. Por favor, escuchen esta expresión: único en la historia de la humanidad. Nunca antes y nunca después se construirá un templo durante la vida de los seres humanos igual a ese, jamás. El templo de Salomón. Pregunto, ¿qué ocurría en el templo? ¿Qué ocurría en ese templo? Servir a Dios. Y siempre el templo es la unidad. El templo es lo que reúne. El templo es lo que junta al pueblo. El templo es lo que le da el valor al pueblo de que son pueblo. El templo es lo que le da identidad al pueblo. El templo es lo que los hace vivos, porque si están en pecado y no van al templo a ofrecer sacrificio, por la ley son muertos. El templo es para ellos el lugar de ofrecimiento, sus sacrificios, pero también sus diezmos y sus ofrendas. El templo es el lugar de la celebración, donde cada uno, de acuerdo al turno de la tribu de los levitas, tenían que dar un tiempo X en horas diariamente, cada persona 2 horas, para la celebración, para la alabanza, para la explicación de la Torá, pero también para el ofrecimiento de los sacrificios al Señor. Eso era un proceso continuo que no paraba. Repito esta frase: la identidad del pueblo de Israel solamente se daba porque había templo. Pero lo que a ellos les daba esa identidad, ¿qué era? ¿Alguien recuerda?
de que Dios estaba en ese templo. ¿Recuerdan que ese lugar fue distribuido en 3 partes? El atrio, allá donde están ustedes, acá, esta parte acá, tratemos de tipificarlo. Era el lugar de los sacrificios, el altar, donde se sacrificaban los animales, se hacían los ofrecimientos. Y acá arribita, donde está el sumo sacerdote, o sea yo, ¿era qué? El lugar santísimo. Donde ese lugar que era reservado no para todos, sino para uno solo. Escúchelo, para uno solo cada año podía entrar a ese lugar y hacer el ofrecimiento a Dios por ese pueblo, por él y por el pueblo, para que por un año más hubiese vida, perdón, paz, reconciliación, bendición del Señor. Ustedes dirán, pastor, pero usted me está llevando por una maratón de Biblia y aún no le entiendo lo que me quiere decir con Ageo. Y es solamente la introducción. Es solamente la introducción. Por causa de que ese pueblo que tanto Dios ama se olvida del templo y del Dios que cae en el templo, Dios se enoja. Dios dice, con amor eterno te he amado, un pueblo he preparado para mí, mis alabanzas publicará. Dios le ha dicho a ese pueblo, en las palmas de mi mano te tengo esculpida, eres como a la niña de tus ojos, de mis ojos. Dios ha dicho a ese pueblo a través de profetas lo valioso que es ese pueblo. Pero también Dios ha exhortado a ese pueblo a adorarlo en espíritu y en verdad, a servirle, a rendirse, a ofrecerse, a santificarse. Dios le ha dicho a ese pueblo que se aparten de los ídolos, que al lugar donde ellos lleguen no se contaminen con las costumbres de ese pueblo. Dios les ha dicho, ustedes si me adoran, ustedes si me sirven solo a mí, yo los voy a visitar por 1000 generaciones, pero si ustedes buscan otros ídolos, entonces yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen mi nombre. Y podría darles infinidad de textos bíblicos que hablan del por qué y el para qué Dios tiene un pueblo y cómo ese pueblo debe vivir. Y también habla del amor, pero también de la justicia, de la ira santa de Dios cuando ese pueblo se olvida de su templo y del Dios del templo. Y por causa de que ese pueblo se olvida y adora ídolos y se amalgama con las poblaciones o naciones donde ellos llegan, este pueblo desobedece y Dios tiene que castigarlos. Primero Israel, las 10 tribus del norte, y luego el último grupo que son las 2 tribus del sur, Judá y Jerusalén, y tiene que castigarlos. Ustedes conocen la historia. A través del profeta Jeremías, Dios dice que los va a llevar a tierras extrañas, donde los va a probar con fuego, donde los va a azotar, donde los va a poner a sufrir, porque ellos se han olvidado de sus mandamientos, de sus preceptos, porque ellos cambiaron su gloria por la gloria de animales u hombres, por ídolos. ¿Y los envía a dónde? En el caso de Judá y Jerusalén, a Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 70 años. ¿Cuántos años tiene el niño? 2 añitos. O sea que al final de los 70 años, él tendría 72, hermanos, 72, 72. ¿Cuántos pares son 3 moscas? Yo tengo... ¿Cuántos, amor? No lo digan. 61 más 70. Perdí. ¿Usted cuántos tiene? Sebastián, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos? 13 y 70, 83. Alcanza. Entonces pensemos en todos los que salieron de Judá y Jerusalén para Babilonia. La mayoría los mataron, ya leímos.
Los asesinaron a filo de espada los enemigos del pueblo de Dios. Niños y jóvenes, mujeres jóvenes, fueron llevados a Babilonia. ¿Qué pasó en Babilonia? Dios, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 1, les dice a ellos, cuando están en los primeros años de cautividad, ustedes no se pongan a llorar. Ustedes no se pongan a creer la voz de profetas falsos. Ustedes no se pongan a oír a quienes les van a engañar. Porque yo los voy a tener allá mucho tiempo. Cásense. Engendren hijos, den hijos a sus hijas e hijas a sus hijos. Trabajen, edifiquen casas, planten viñas, multiplíquense, crezcan y oren por la paz de la ciudad donde yo los he llevado. Porque en la paz de la ciudad ustedes van a tener paz. Y dice luego Jeremías, y después del cumplimiento de este tiempo, yo despertaré mi buena palabra sobre ustedes y los traeré a la tierra que les he entregado. ¿Después de cuántos tiempos? ¿Después de cuántos años? Entonces, allá en Babilonia, se casaron muchos y nacieron muchos hijos. Pero también muchos de esos jovencitos y niños que salieron de Judá y Jerusalén para Babilonia, cuando llegó este tiempo del cumplimiento de los 70 años, estaban vivos. Y como estaban vivos, les tocó conocer dos cosas. La primera, esos niños y jovencitos conocían el templo de Salomón. Esos niños y jovencitos habían ido con sus padres a disfrutar la celebración del culto. Esos niños y jovencitos disfrutaban el crecimiento de la palabra y conocían la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo viven ellos la espiritualidad en tierra de cautividad? Es sencillo ver los salmos, Salmo 139. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. En los sauces colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían, cántennos cánticos de su Dios, alegres. Y los que nos habían llevado y hecho mal, nos pedían alegría de parte de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a cantarle a nuestro Dios en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a adorar a Dios en tierra de cautividad? Si eso fuera así, mi paladar se seque y mi diestra se pegue y se seque. Malditos los que nos han cautivado, malditos los que han hecho mal. Impresionante el dolor que había en esos judíos, ese pueblo de Dios que tenía templo, pero que ahora están sin templo. ¿Cómo fue la espiritualidad de ellos? Una vez más, si no hay templo, no hay espiritualidad. Y si no hay espiritualidad, no siento a Dios. Por eso, muchos de los que se le olvida el templo, comienzan a morir y a perder la percepción de quién es Dios. Comienzan a secarse espiritualmente. Comienzan a dejar de vivir la vida que solo el Espíritu en el templo produce cuando nos congregamos. Pasan esos 70 años, antes de llegar, de ir a Geo, para estos últimos 5 minutos. 130 o 40 años antes de que nazca Ciro, Dios le da esta palabra al profeta Isaías con respecto al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios con un hombre llamado Ciro? ¿Quién es Ciro? Diga conmigo, es un pagano. Es un pagano. Es un politeísta. No conoce a Dios. No sabe quién es Jehová. Pero lo que sí dice de Ciro es que el Señor despertó su espíritu. El Señor despertó su espíritu en el primer año de su reinado. Ciro
el más poderoso emperador, gobernante, rey de esa época, quien conquistó a Babilonia y ensanchó los territorios. Tomó Babilonia, tomó a los medos y tomó a los persas. En la escatología creo que les enseñé alguna vez lo que esto significa. Ciro ensanchó los territorios, pasó de 79 provincias que tenía Babilonia a 120 provincias, ensanchó el territorio del mundo en esa época. Un tremendo conquistador sanguinario, perverso, poderosísimo. Pero este hombre un día se levantó con ganas de hacer algo que era ridículo para él. Él tiene templo, él tiene dioses, él tiene riquezas, él tiene fama, es el señor de toda la tierra habitada en esa época. ¿A él qué le importan estos miserables judíos cautivos? ¿A él qué le importa a esa gente sin valor? Pero un día se levantó diciendo: Dios me visitó en sueños y me dijo que me levantara para reconstruir el templo de Jerusalén. No lo conocía, él sabía que tenía dominios por allá. ¿Quieren saber cuántos kilómetros había desde Babilonia a Jerusalén? Aproximadamente 1400 kilómetros. Una cosa, tome un avión y vaya y está en 6 horas, 7 horas. Tome un helicóptero, bueno, en carro, en moto, por jornadas. No, todo era a pie, en camello o en caballo. Y como iban muchas personas, ¿cómo iban? Cargando riquezas, cargando oro, cargando plata, cargando ganados. ¿Cómo tenían que caminar? Despacio. Salieron multimillonarios de allá. ¿Cuántos salieron? ¿Quieren saber cuántos salieron? Exactamente la población de Sevilla, 42.304 personas. Esos salieron de Babilonia con la misión de reconstruir Jerusalén, pero especialmente el templo. ¿Y qué es lo que dice Ciro? Dios me habló y me dijo: quien haya quedado entre ustedes, que haya conocido ese primer templo, vaya, levántense y vayan y reconstruyan el templo. Y por 4 meses más o menos duró el viaje de llegada desde Babilonia hasta Jerusalén, con una sola misión: reconstruir el templo. Yo les pregunto, los que estaban sin Dios y sin templo, los que estaban sin espiritualidad, los que estaban sin ley, los que estaban sin palabra, los que estaban sin culto, sin servicio, los que estaban sin vida espiritual, ¿ustedes cómo creen que iban caminando? ¿Cómo creen ustedes que ellos iban? Algunos viejitos, gente de 80, gente de 90, gente de 100 años, que tenían en su mente ese recuerdo de ese templo majestuoso, que tenían en su corazón esa emoción cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, celebramos, cantamos, servimos. Vamos a regresar de nuevo a esa vida, a ese templo. ¿Cómo creen ustedes que iban? ¿Iban tristes? Hubo peligro en el camino, sí. Hubo ataques en el camino, sí. Hubo enemigos en el camino, sí. Pero llegaron a reconstruir. Llegaron a hacer la labor. Y fue una fiesta cuando empezaron a colocar cimientos. Eso lo leemos en Esdras 1 y 2. Pero mi parte final de esta reflexión es que cuando alguien quiere recuperarse, y póngame atención a esto que le voy a decir, porque creo que es lo más fuerte que voy a decir hoy. Cuando alguien quiere recuperarse y restaurarse, es cuando vienen diferentes voces a decir: no lo hagas, está prohibido, no se puede, ¿para qué? Ya está muy viejo, ya usted no sirve, ya usted lo que quiera. Los enemigos del pueblo de Dios se levantaron y comenzaron a amenazarles: si ustedes no construyen con nosotros, no les permitimos. Ustedes tienen que, porque también nosotros somos pueblo de Dios. Ellos respondieron: no van a reconstruir con nosotros porque nosotros somos pueblo de Dios y Él nos dijo a nosotros. Y a nosotros fue quien nos encargó el rey. Y como no les obedecieron, siguieron construyendo, hicieron cartas
En periodo de 15 años cambió Ciro a otro rey llamado Atarjerjes II, el padre de Asuero, el esposo de Esther. Ustedes conocen la Biblia, el libro de Esther. Y entre Atarjerjes II y Asuero pasaron esos 15 años aproximadamente. Y las cartas que llegaban eran: estos judíos se rebelan, estos judíos no van a pagar tributo, estos judíos no obedecen al rey, estos judíos son rebeldes, si usted les permite que construyan, entonces ellos se van a alejar de usted y van a ser un peligro para usted. ¿Y qué hace el rey? Manda carta diciendo: se para la obra y no se construye más. ¿Y la obra paró? ¿Cuántos años paró la obra? Más o menos 15 años. Y ahí es cuando entra Ageo. Ahí es cuando entra Zacarías y Malaquías. Estos tres profetas son post-exilio. Son los que vienen a hablar al pueblo, a traer al pueblo exhortación y a traerle promesa mesiánica para que ellos vuelvan a reconstruir. Y termino con la pregunta del versículo número 3 de Ageo, capítulo 1. Alguien que me ayude a leerla, por favor. Versículo 2. O más que pregunta, la aseveración. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué les quiero decir con esta primera expresión? Mire, es lo primero que les voy a hablar de este libro, porque solamente coloqué las bases de la introducción de lo que voy a hablar en estas 2 o 3 conferencias más. Cuando uno se acostumbra a no congregarse, cuando quiere congregarse, llegan muchas excusas. Cuando uno quiere volver a retornar a servir al ministerio, vienen muchos ataques, vienen muchas voces. Y cuando uno ha venido de un tiempo de quietud, de un tiempo de pare, de un tiempo de no congregarse, ¿cómo cree que viene el corazón? Con expectativa, con emoción al volver, pero muy inestable emocional y espiritualmente. Y es fácil escuchar la voz de alguien o de alguno que no le gustó, no lo miró o no le dijo algo correctamente bíblico y volvió y se desinfló. Y es más fácil escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios. Y siempre habrá un argumento para decir por qué no voy, por qué no quiero servir, por qué no quiero diezmar. Siempre habrá un argumento que el enemigo ponga en el corazón. ¿Por qué no se compromete más? ¿Por qué no ora más? ¿Por qué no madruga más? ¿Por qué no sirve más? Y Dios tiene que mandarles al profeta Ageo 15 años después de que ellos pararon la obra del Señor. Una vez más dejaron de congregarse. Pues venían sin congregarse, pues, ¿qué más da? Volvieron y se enfriaron. Y si alguno decía, vamos al culto, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, estoy cansado, el agua la quitaron y por esa razón, pues, no me puede bañar. Amados, cualquier razón de tiempo humano es suficiente para no ir al templo, para no reconstruir. Cada vez que usted viene a casa, algo se reconstruye, porque algo le dice el Señor. Y lo que le va a decir el Señor el próximo domingo, no en 15 días, porque el próximo domingo tenemos un invitado de Florida, que no vaya a faltar nadie. Tenemos un pastor invitado de Florida, vaya. Pero dentro de 15 días no se lo vaya a perder, porque vamos a escuchar el corazón de Papá Dios, invitando a su pueblo a que reconstruya.
creo que lo primero que hoy podemos reflexionar sería preguntarnos, ¿cuál es su tiempo? Ellos decían, no es tiempo. No es tiempo de volver a servir, ¿no? No es tiempo de volver a la iglesia, ¿no? No es tiempo de volver a, no sé, a retomar. No es tiempo. Así estamos bien. ¿Para qué más? Venir al culto es suficiente. Ofrendar cualquier cosa es suficiente. Servir de cualquier manera es suficiente. Ellos decían, no hay tiempo. ¿Y por qué decían no hay tiempo? ¿O no es el tiempo? Porque la voz del enemigo fue más fuerte que la voz de Dios. Y cuando usted escucha más la voz de Dios, más la voz del hombre, la voz del enemigo, qué fácil es apagar la voz de Dios si usted no tiene una conexión con el templo. La última conferencia, vamos a hablar del templo. Este templo, su templo. Porque en últimas, este templo se va a caer un día. Este templo hermoso, o así sea como el de Salomón, un día se va a acabar, no va a existir más. ¿Qué va a quedar? Este templo es el que va al cielo. Este templo es el que se encuentra con Dios. Este templo es el que es eterno. Ese templo es el que disfrutará la eternidad con Él. No este cuerpo físico, gordito, flaquito, canosito, alto, bajito, como sea. Su templo aquí dentro. Por eso el llamado de Dios es a reconstruir el templo. Y usted dice, no es tiempo. Y usted va a escuchar al Señor diciéndole, este es el tiempo. Este es el mejor tiempo y no habrá otro tiempo. Porque viene el deseado de las naciones. Porque viene el Señor y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y no está hablando de un templo físico, está hablando de un templo espiritual. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Amados, Dios es el Dios de la historia. Él conoce su pasado, Él conoce su presente y Él conoce su futuro. Anoche en Galicia le decía a los hermanos, y estuve tan emocionado diciéndoles estas palabras a los hermanos. Usted no sabe si a su lado hay un Ciro. Usted no sabe si su vecino es un Ciro. Usted no sabe si el drogadicto es un Ciro. Usted no sabe si el sanguinario que está en las montañas cargando un arma, matando, secuestrando, extorsionando, es un Ciro. Usted no sabe si Dios quiere tomar a alguien del gobierno para que sea un Ciro. Porque Él sabe su ayer, su hoy y su mañana. Usted solamente ve según su tiempo lo que quiere y puede ver. Usted solamente le ocupa en su mente, en su alma, su vida, su trabajo, su negocio, su empresa, sus acciones, sus actividades. Lo que usted cree que es lo importante para hoy. Pero Dios mira el tiempo. Y en su tiempo, Él puede estar despertando gente. Él puede estar provocando, aún en usted mismo, que se convierta en un Ciro para ser libertador de muchos. Un reconstructor de templos. Así que oremos. Preséntele su vida al Señor.